el enfoque de género, para que los jueces, futuros jueces, no digan, por ejemplo, que una niña de 7 años estaba provocando a su papá y que por eso fue violada, para que nuestros futuros congresistas no digan que una mujer violada no se embaraza porque no lubrica, para que el futuro pastor de una iglesia evangélica no diga que si ven a 2 mujeres teniendo sexo, mátenlas. Perdón, ¿no eran defensores de la vida? ¿Saben para qué sirve el enfoque de género? ¿Sí? ¿Ya terminó? ¿Saben para qué sirve el enfoque de género? Para que las niñas en nuestro país de 8 a 12 años no sigan teniendo a los hijos de sus violadores, que son sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus hermanos. Y la iglesia, ninguna iglesia dice nada sobre esos embarazos productos de una violación pederasta e incestuosa. Bueno, la verdad tengo muy poco que agregar porque suscribo y sobre todo con el énfasis con el que Adriana lo ha dicho. No sé si podrías repetirme el enunciado de si dejamos los roles de género. Si dejamos de lado los roles de género, ¿qué termina sucediendo? Ya. Disculpe, haciendo una pequeña aclaración, el tiempo va a ser de 3 minutos para responder cada respuesta. Entonces, brevísimo porque creo que nos hemos extendido de este lado para... Sí. A ver, lo que pasa es que la construcción de lo que es hombre o mujer lo define, como bien había dicho Adri, culturalmente la sociedad. Por eso insistía en el tema de que, por ejemplo, en algunas sociedades los hombres puedan usar falda y en la nuestra no. Entonces, ¿cómo se define eso? Pues es un proceso de construcción que lleva muchísimo tiempo. Porque aunque no lo crean, y esto debe sorprenderle a algunos, las sociedades se transforman, ¿no? Eso probablemente a algunos le pueda parecer algo sumamente raro. Hay culturas e idiomas que desaparecen y surgen otros nuevos. Entonces, a mí me preocupa en el tema de este tema de la lucha que se está haciendo de con mis hijos no te metas contra el tema de los roles y el enfoque de género es, a lo mejor vamos a tener que destruir en una gran pira en las plazas de armas a todos los huacos eróticos, ¿no? Porque había culturas prehispánicas en las que el tema del sexo anal era algo absolutamente normal y hasta estaba plasmado en las esculturas. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿los destruimos o dejamos que nuestros niños vayan a los museos de la cultura moche? ¿No? Entonces, a lo mejor en la sociedad que nos ha tocado vivir es algo que está profundamente sancionado, pero hace, qué sé yo, pues 2000 años era algo absolutamente normal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esos roles de género los han ido construyendo distintas sociedades de distintas maneras, ¿no? Pues ahí no me acuerdo porque... Muchas gracias. Si quieren hacer una pregunta. Sí, por favor. Reiterando, en Canadá se discutió acerca de la pedofilia, si debía ser considerada una orientación sexual en el proyecto de ley C-54, puesto que ellos sienten una orientación sexual a niños como homosexuales o del mismo sexo, o los heterosexuales con personas de distinto sexo, podría ser considerado un género, como género trans, binario, pansexual, etc. Ahí hay una mezcolanza terrible. Sí, sobre el tema, confunden el tema de la orientación sexual con la identidad, con el tema de la pederastía, ¿no? Entonces hay una confusión tremenda que es a lo mejor una de las deficiencias por este debate del tema del enfoque, que no ha quedado claro todavía distinguir entre una y otra cosa. No, pues no. Tener sexo con niños no es algo que debe ser permitido, pues. Pero ahí yo creo que más bien hay algo soterrado en la pregunta que quiere decir que todas las personas gays les atraen los niños. No es así, pues. Tendría que estar dirigida a la Iglesia Católica, ¿no? Que tiene la más grande cantidad de pederastas. Creo que para la Iglesia creo que tendría que ser dirigida. En Suecia, por ejemplo, existe una asociación de gente, hombres y mujeres, que se identifican como pederastas, es decir, que tienen una atracción sexual y prioridad o predilección sexual por niños y niñas. ¿Pero saben para qué existe? Y no se identifican como una orientación de género, sino se autoidentifican, y el Estado y la sociedad y el Departamento de Salud Mental los identifica como personas que tienen una patología de orden sexual. ¿Saben para qué existe esta asociación? Son personas que están controladas. El Estado sueco sabe cuántos pederastas
o sea, cuántas personas con orientación, con deseo sexual por niños y niñas existen en su país. ¿Saben para qué? Para que les den un tratamiento parecido a la castración química, para que su pulsión sexual sí, esté limitada, ¿no? Y así no puedan atacar y no puedan ser un problema para los niños y la sociedad. Muchas gracias. Agradecemos su intervención. Ahora proseguiremos con las dos preguntas dirigidas al señor Flores Castro y al señor Belán. En primer lugar, ¿por qué cuando se habla de enfoque de género se habla de mujeres o grupos más afectados y no de todos? ¿Podrías repetirlo? ¿Por qué cuando se habla de enfoque de género se habla de mujeres o grupos más afectados, creo que de forma exclusiva, y no de todos? Quiere decir todos y todas. Como gusten. Y la segunda pregunta es, si la currícula orientada a enfoque de género busca la igualdad, ¿qué factor del enfoque de género en el Perú desató la polémica? Bueno, en primer lugar, yo creo que el punto fundamental en el enfoque de género o ideología de género está en que quién queremos que nos permita desarrollar. En todo caso, quién va a criar a nuestros hijos, ¿no? Ese es el punto. Según el enfoque de género, y eso está ya desarrollado en los países más desarrollados y económicamente potentes, ¿no es cierto?, los que aspiran mucho Diego, en estos países, si un niño tiene una orientación, supuesta orientación de transgénero, ¿no es cierto?, una orientación de transgénero, el Estado, a espaldas de sus padres, tiene que fomentar esa orientación para que él desarrolle libremente su personalidad. Yo les voy a decir lo siguiente: los niños tienen derecho a voto, pueden tener la capacidad jurídica, no, hasta donde yo sé, en ninguna parte del mundo liberal existe eso. Los niños tienen capacidad de presupuesto en la casa. O sea, pueden sentarse y decir, ya, yo voy a decidir, papá, hoy día vamos a comprar un PlayStation y no vamos a comprar comida. ¿Pueden hacer eso? Eso sí, escoger su sexo, entre comillas, ¿no es cierto?, desde los 5 años, en algunas legislaciones, sí se puede, porque pueden decidir, supuestamente, me siento así y les vamos a dar un tratamiento hormonal. Porque en el fondo es, unos dirán, descubrir su sexo, ¿no es cierto?, ¿no? Pero si hay tanta gente que ha cambiado de sexo una y otra vez y no se descubre, ¿y un niño va a tener todas las capacidades de hacerlo? No, pero el padre no puede intervenir. Esto me recuerda a una cosa de la Unión Soviética, algo que les gusta mucho a mis compañeros, un recuerdo que les voy a dar, que es el niño pionero héroe, Pavel Pavlik, me acuerdo. Bueno, él en la época de Stalin, esa época gloriosa, tan hermosa, sucedía lo siguiente. La educación era una educación ideologizada y quería abolir a Dios, abolir la propiedad privada, un montón de cosas que en la casa se practicaban y la gente no quería que se practique, pero sí el Estado. Entonces, este niño escuchaba todas esas cosas en el colegio y un día fue a su casa y escuchó que su padre decía, sí, yo estoy a favor de la propiedad privada, etc. Fue y le contó a su maestra. Su maestra le contó al comisario político. El comisario político fusiló a sus padres. Y el tío mató al niño, y ahora es el niño héroe. Eso queremos nosotros para nuestros hijos, comisarios políticos. Yo les puedo decir, ¿qué es más interesante? ¿Que a un hijo lo críe el padre o el INAVIF? En una institución maravillosa, una institución prístina, donde uno va y puede estar perfecto, donde hay camas maravillosas, porque escucharon a nuestros compañeros, yo he escuchado que estábamos en Suiza o en Finlandia, donde el Estado es una máquina eficiente y perfecta. O sea, los mismos problemas que tiene una persona, como han hablado, que tiene sus orientaciones sexuales X, tiene peores problemas una mujer común y corriente que va a la comisaría, denuncia que su mujer, eso yo lo he visto, yo soy abogado y he visto cosas por el estilo, y el policía le dice, no quiero atenderte, y ni siquiera por una cosa de género, simplemente porque es un Estado corrupto y incapaz. Y a ese Estado corrupto y incapaz queremos darle toda la fuerza para que gobierne y plantee lo que tiene que ser nuestros hijos. Entonces, es el totalitarismo, es la Unión Soviética hecha carne, pero ya en una nueva visión. Rehacer la sociedad de una manera perversa, ¿para qué?
intereses económicos, intereses políticos, qué sé yo, pero rehacer la sociedad desde el poder del Estado. Por eso no interesa mucho discutir, por lo menos a los chicos sí les interesa, pero repito otra vez más, la gente que está en el poder no le interesa discutir. Lo que interesa es poner una ministra tras otra ministra tras otra, y a pesar de que las entidades de padres de familia se opongan a esto, ¿qué sucede? No se les hace caso. Tengo 2 minutos. Sí. Ya. Bueno, sobre las preguntas, bueno, antes de ir por las preguntas quería decir una pequeña cosa muy rápida, que era sobre el tema de la currícula, que tiene a veces que ver con esto, que el tema de la homosexualidad no se enseña, justamente lo que Adriana dijo, entonces no se enseña, no te vamos a homosexualizar. Pero al principio del debate, ella dijo de que el género es una construcción, es decir, se construye. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se construye o no? No lo sé, parece contradictorio, entonces se puede enseñar. ¿Por qué? Porque, claro, sería la cultura. Las sociedades se transforman, dice Diego. Sí, claro, entonces si las sociedades son fluidas, el género es fluido y se puede enseñar a ser homosexual si es que partimos de esa premisa. No se enseña a ser homosexual, entonces no es un constructo. ¿En qué estamos quedando? Por eso es que el asunto es un poco difícil y es ideológico. Entonces, ya hablando acerca del tema de por qué algunos grupos oprimidos, el problema estaría en que quién define exactamente quién está oprimido y en qué términos. Porque hay personas que pueden sentirse oprimidas por diferentes razones, ¿no? Por ejemplo, la ley de Pareto, tan famosa. De hecho, sí, yo me siento oprimido en ese sentido. Pero el tema de la ley de Pareto, el 20% de las personas hacen el 80% del trabajo. Pasa mucho en el mundo de la música. El 20% de los compositores son los que venden el 80% de la música, de los discos. Y el resto, oye, a mí me están discriminando. Tendrían que obligar a las personas a comprar pues mis discos. Es socialismo, pues. Tienen que obligarlos, pero si tocas mal, compra mis discos, porque es igualitarismo. Entonces, ¿quién es el oprimido? ¿Cómo definimos exactamente quién está oprimido y quién no está oprimido? El asunto es muy delicado y en todo caso, vamos por el lado de las mujeres. Ok, podríamos argumentarlo, muy bien. Y el tema de género, ¿qué tantos géneros hay? Según la ONU hay más de 100. Entonces, ¿cada uno tendría algún tipo de opresión específica? ¿Diferente a la de los demás? Muy complicado. Por otra parte, ¿cuándo se desata la polémica? ¿No? La verdad que no lo sé. Históricamente no sé en qué momento, digamos, de la historia peruana se desató la polémica. Cometería un error histórico decir que no, fue en este momento, en tal documento, en tal sesión del Congreso. No lo sé. A decir verdad, yo no estoy muy enterado de exactamente quién dijo algo o qué. Pero yo creo que también una parte de la polémica se desata precisamente por la terminología que se está utilizando, que es el tema de género, del enfoque de género. Entonces, género, ¿pero qué es género? Vamos a definirlo, lo definimos de esta manera, pero en otras partes lo definen de otra. ¿Cómo estoy asegurado de que esto no va a pasar? Complicado. Entonces, se destapa la polémica, me imagino, en algunos lados, por ese punto específico, de la falta de definición de la terminología. Y bueno, lo dejo allí entonces. La siguiente pregunta, ¿no? De igual forma, para hacer un realce a la pregunta con ausencia aparente de respuesta, ¿por qué cuando se habla de enfoque de género se habla de mujeres o grupos más afectados casi de forma exclusiva y no de todas las personas? En realidad, El problema es la KGB que está siguiendo. En realidad, podemos ver lo siguiente, ¿no? Que, o sea, no se tiene que, o sea, la iglesia, bueno, las iglesias protestantes son cosas extrañas, complicadas, ahí estudió él, por ejemplo. Y entonces, y después pasó al Opus Dei, entonces peor todavía. Y después terminó en las filas del comunismo. Pero bueno, en fin, el punto es que desde la Iglesia Católica, por ejemplo, Francisco hace poco
él se ha pronunciado a favor de cualquier lesión a agresión a homosexuales. Entonces, pero dirán, no, ustedes dicen que no se tiene creído homosexuales y son pederastas. Bueno, nosotros sabemos que en porcentajes los scouts de Estados Unidos tienen más nivel de pederastas, pero bueno, no son tan políticamente incorrectos para hacer estatus con cargamontón. Bueno, en fin, vamos a dejar eso de lado. Realmente nadie está a favor de la lesión, del daño de los homosexuales. Para nada. De hecho, ustedes revisan el mapa mundi y ven que todos los países católicos no hay leyes contra la homosexualidad. ¿En qué países hay leyes contra la homosexualidad? Los países musulmanes. Bueno, en contra de los musulmanes no hay que hablar nada, porque, bueno, en fin, no sé, hay un pacto tácito de poder ahí. En todo caso, el problema no es el género, no es decir, por el género vamos a utilizar un caballo de Troya para colonizar cierta cultura, ¿no es cierto?, que es la idea del neomarxismo. Y este neomarxismo busca esa colonización. Esa colonización no puede ir por el trasvase verbal. 30 segundos. 30 segundos. Son de menos, ¿ah? 28, 27. Bueno, a ver, veamos. Lo que mencioné hace un rato, ¿no? Que por qué se favorecen a ciertos grupos y otros no. Porque los entienden como personas en algún sentido con alguna desventaja o por A o B motivo. El tema es justamente quién define quién está en desventaja o qué no es desventaja o que les falta igualdad en este caso. Les cuento un ejemplo muy rápido, que es este. Por ejemplo, la comunidad homosexual, voy a leer, disculpen, alega como uno de sus argumentos que no existe precisamente naturaleza, es decir, no hay finalidades, sino que cada uno podría, esto es una de las corrientes en este caso, sobre todo la venida por Sartre. De ser así, lo dado biológicamente no limita, ni siquiera podría condicionarte de alguna manera, sino que tú te construyes tu género. En ese sentido, Sharon Duchenot y Candace A. McCulloch, mujeres sordas de nacimiento, desataron un polémico debate que puede resumirse en lo siguiente. Sharon Duchenot, pareja lésbica de Candace, fue inseminada artificialmente con esperma de un donante sordo para tener más probabilidad de que sus hijos nazcan sordos, por su creencia que la sordera no es una condición de salud, sino una identidad cultural. Ambas son reincidentes en este tema, pues ya tienen una hija de 5 años en 2002 que fue diseñada para ser sordomuda. Es decir, a abril de 2002 su hijo de 4 años, de 4 meses, solo oye muy levemente por un solo oído. Ambas afirmaron que esta opción no es diferente de elegir el género que el niño tendrá, justamente porque, bueno, yo soy sordo y soy una realidad oprimida. Entonces, porque también tienen que aceptarle y también tienen que poner la sordera como una disponibilidad, algo que se pueda hacer. Entonces, el asunto es bastante complicado. Muchos grupos lésbicos han alabado la opción de Sharon Candace, aunque Nancy Rarus, de la Asociación Nacional de Sordos de Estados Unidos, dice que es una acción incomprensible. La cita es de la BBC. Muchas gracias a nuestros panelistas. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. De parte del Círculo de Estudios para la Paz, les vamos a ofrecer un pequeño regalo, un pequeño presente. Gracias. Capaz es el libro rojo del Mao y tú no sabes. Muchas gracias a todos. El catecismo.